Trabajo de parto normal, recuerden que el diagnóstico del trabajo de parto se hace con contracciones uterinas adecuadas, ya que tengan una adecuada duración también, y que además hayan cambios cervicales asociados. Esto, como les dije hace un rato en parto prematuro, es bien subjetivo muchas veces, pero es un cuello bien borrado y dilatado. Las etapas del trabajo de parto tiene tres en el fondo. Etapa de dilatación, que se divide en fase latente y activa, expulsivo, ¿ya? Y alumbramiento. Es bueno acordarse un poco de las horas que significa cada una de estas cosas. ¿Ya? Recuerden, fase latente puede durar hasta 20 horas en la nulípara, 16 horas en la o 14 horas en la multípara. Fase activa, cuando ya tengo el cuello uterino 100% borrado y al menos 3 centímetros de dilatación, la paciente nulípara se va dilatando 1,2 centímetros por hora y la multípara 1,6. En promedio es 1 centímetro por hora más o menos. Expulsivo, recuerden, una hora, o sea, 2 horas es lo que demora como máximo, en realidad, en la nunípara y una hora en la multípara. Lo quería decir al revés, pero prefiero decirlo más ordenado. Y la fase de alumbramiento, que es cuando se expulsan las membranas. Máximo 45 minutos en la nulípara, 30 minutos en la multípara. Prueba de trabajo de parto. Bueno, esto es importante revisarlo ahora, ya habiendo visto el trabajo de parto normal. En general se utiliza cuando tengo sospecha de que hay una desproporción cefalopélvica. ¿Por qué? Porque no hay una buena dilatación o porque no hay un buen descenso. ¿Cuáles son los requisitos para hacer esta prueba de trabajo de parto? Primero, que tenga un trabajo de parto en fase activa. Segundo, una dinámica uterina efectiva. Claro, 4 o 5 contracciones en 10 minutos. Si tiene menos, se puede acelerar con oxitocina. ¿Ya? Si menos, acelerar con oxitocina. Además de esto, requiere anestesia peridural y membranas rotas, que las membranas rotas pueden ser por rotura espontánea o por rotura artificial. La conducta acá es evaluar contacto vaginal en todas 4 horas. Si hay poco descenso o no hay una dilatación mayor a 1 centímetro por hora, en el fondo uno dice que la prueba de trabajo de parto salió fracasada y que por lo tanto lo más adecuado debería ser en este caso realizar una cesárea, ¿claro? Porque ya hago el diagnóstico de desproporción cefalopélvica. Indicación de utilización de forceps. El forceps se indica en realidad cuando tengo presentación cefálica, cuando hay dilatación completa, membranas rotas. En el fondo, el parto claramente es un parto vaginal y que esté en cuarto plano de Hot o en espinas más 2. ¿Ya? Que haya proporcionalidad cefalopélvica, o sea que no tenga una prueba de trabajo de parto fracasada, que haya conocimiento exacto de la posición fetal, una episiotomía y claramente que tenga un recto y vejiga vacía, para evitar claramente que se vacíen. Bueno, esa es la utilización del forceps y se indica cuando tengo que elegir una vía más rápida de parto. ¿Mm? Distocias de presentación. Recuerden que las presentaciones van a ser cefálicas, transversas y podálicas. Cefálicas en general pueden ser de 4 tipos: de occipucio, simpucio, frente y cara. Lo importante es recordar los puntos de referencia y la vía de parto. Las que son de occipucio y simpucio, cuyos puntos de referencia que están anotados acá son el occipucio y la bregma, ¿ya? Su parto o su vía de parto es vaginal, ¿ya? El trabajo de parto en el fondo con presentación de frente, cuyo punto de referencia es la nariz, ¿ya? Nasopúbica, por ejemplo. El trabajo de parto siempre debería ser cesárea. En el fondo la forma de parto debería ser una cesárea, siempre. Y si el trabajo de parto es con una presentación cefálica pero de cara, el punto de referencia cambia y pasa a ser el mentón. En este caso, siempre o casi siempre se hace una cesárea. Y como dije, casi siempre, se ha preguntado también, solamente se puede realizar acá parto vaginal en caso de que la presentación sea mentopúbica. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo porque es una excepción y se puede preguntar. En caso de que sea transversa la presentación, cuyo punto de referencia va a ser el hombro, es cesárea, y en podálica,
cuyo punto de referencia son las nalgas, también es cesárea. Retención de hombros. La retención de hombros puede aparecer en un trabajo de parto vaginal de forma cefálica, como por ejemplo de presentación de occipucio. Tiene factores de riesgo bien importantes y que corresponden principalmente al tamaño fetal, ¿ya? O sea, el peso, mayor a 4 kilos o 4.000 gramos. Estos de acá, DOPE, en el fondo son factores de riesgo que se refieren a diabetes, obesidad, postérmino y exceso de aumento de peso durante el embarazo. O sea, todos esos factores de riesgo me van a sumar para presentar una retención de hombros. ¿Qué es lo importante acá? Es saber el manejo. Lo primero que hay que hacer es la maniobra de McRoberts, que es la flexión ya de los muslos y abducción forzada de ellos. Además de esto, la segunda que sigue es la compresión suprapúbica, ¿ya? Tercero, la tercera maniobra sería tracción suave de la cabeza y desprendimiento del hombro posterior. Si eso no sirve, se intentan con otras posiciones, otras maniobras, maniobra de Ruin, ya sacacorchos de Wood, que es con rotaciones, extracción de brazo posterior y también existe la posición del gateo, ¿claro? Ya en última línea está la restitución de Sabanelli, la fractura clavicular y la simpisiotomía. Claramente hay que intentar no llegar a la tercera línea y esto es importante ya que se ha preguntado en varias ocasiones la maniobra de McRoberts. Indicaciones frecuentes de cesárea, esto es para que lo estudien, es importante saberlo. Primero, desproporción cefalopélvica, o sea, tener una prueba de trabajo de parto fracasada. Segundo, monitoreo fetal ominoso durante el parto. Tener una distosia de presentación. Tener un peso fetal muy grande, que esto corresponde a más de 4.500 gramos en una paciente sin enfermedades o más de 4.000 gramos, 4 kilos en caso de un hijo de madre diabética. Antecedentes de cesárea previa es una contraindicación relativa, ¿ya? O es una indicación relativa. 2 cesáreas previas siempre, pero una podría también ser un parto vaginal. Alto riesgo de rotura uterina por cicatrices uterinas. Placentas previas, malformaciones fetales en algunos casos requieren cesárea y alto riesgo de parto vaginal, por ejemplo, alto riesgo por causa de un VIH, por ejemplo, ¿ya? O de un herpes activo, etc. Pruebas de bienestar fetal ante parto. En el fondo son varias las pruebas que se pueden realizar. Las más utilizadas corresponden en el fondo a el registro basal no estresante y al perfil biofísico. O sea, estas son las más utilizadas. La mejor es el Doppler, que ya lo mencioné antes. El registro basal, en primer lugar, mide la frecuencia cardíaca, la variabilidad y la presencia de aceleraciones. Se usa como screening de hipoxia, ya desde las 32 semanas en embarazo de alto riesgo. Y tiene resultados que son los siguientes. Reactivo, que es cuando hay por lo menos 2 o más aceleraciones de más de 15 minutos, de 15 latidos por minuto, ¿ya? Y que duren al menos 15 segundos en relación a movimientos fetales. Eso es un registro basal reactivo y es bueno. No reactivo es cuando no hay aceleraciones en un periodo de 40 minutos. Ojo con esto, el registro basal se toma por 20 minutos, ¿ya? Si es que sale no reactivo, se vuelve a repetir 20 minutos más. Y si ese ya sale no reactivo, se clasifica como un no reactivo. Bueno, no interpretable es cuando hay aceleraciones, ¿ya? Pero no relacionadas a movimientos o hay ausencia de movimiento fetal. ¿Claro? En estos últimos dos casos lo que hay que hacer es realizar un perfil biofísico. Perfil biofísico consta de 5 criterios que otorgan 2 puntos cada uno. Uno de ellos es el registro basal no estresante, el índice de líquido amniótico, movimientos respiratorios, movimientos fetales y el tono. ¿Claro? Con ellos se sacan diagnósticos. Recuerden, con 6 de 10, ¿ya? Tanto con ILA, índice líquido amniótico, 0 de 2 o 2 de 2, la conducta debería ser en el fondo, si es 0 de 2 sobre todo, Doppler, ¿ya? Si es 2 de 2, puede significar que sea equívoco y que por lo tanto lo más adecuado es que haya que controlar a la paciente, en el fondo. Recomendación acá, control. ¿Ya?
4 de 10 hacia abajo, un Doppler también para interrumpir. Test de tolerancia a las contracciones es un examen que prácticamente ya no se usa. Se evalúa la presencia de desaceleraciones en el fondo en relación a contracciones uterinas. Se utiliza bien a término, sobre todo en pacientes que yo quiero evaluar si es que tienen opción de parto vaginal, claro, si soportan uno. Por ejemplo, pacientes con restricción de crecimiento intrauterino severa. ¿Ya? Claramente no tiene que tener antecedentes de placenta previa ni historias de metrorragia. Y evitar en pacientes que tengan cesáreas anteriores por el riesgo de rotura uterina. ¿Claro? Doble umbilical. El examen es el examen de elección, como ya hablamos, para tomar decisiones de interrupción o no en un embarazo. Los resultados que pueden encontrar acá son flujo en diástole ausente o reverso, los cuales son indicación en el fondo de interrupción del embarazo. Estos resultados me hablan de que el recién nacido, perdón, el feto, está mucho peor en el útero que lo que podría estar en una unidad de neonatología. ¿Ya? Piénsenlo de esa forma. Monitoreo fetal intraparto, o MEFI, mide varios componentes, los que están mencionados acá. En primer lugar, contracciones uterinas. Lo normal es tener 4 a 5 cada 10 minutos. ¿Ya? Se considera hipodinamia cuando hay menos de 3 y taquisistolía cuando hay más de 6. Frecuencia cardíaca normal de 110 a 160, taquicardia más de 160, bradicardia menos de 110, variabilidad normal de 6 a 25, como pueden ver mínima de menos de 5 latidos, ausente de 0, marcado saltatoria de más de 25 latidos por minuto, aceleraciones, que es muy similar a lo del registro basal no estresante, y desaceleraciones, que en este punto en particular encontramos periódicas, ¿ya? Que tienen relación a las contracciones uterinas, que pueden ser precoces, en espejo a las contracciones uterinas o tardías. Las precoces, conocidas como DIP1, son tranquilizadoras en el fondo, porque son normales, son por contracción de la cabeza fetal. Las tardías, que aparecen después de la contracción uterina, son malas, ¿ya? Son las DIP2 y me hablan de una posible hipoxia fetal. En este sentido, cuando tengo desaceleraciones tipo DIP2 en más de un 50% de las contracciones uterinas, lo más adecuado es interrumpir por la vía más expedita. Desaceleraciones variables son aquellas en el fondo que tienen relación con la compresión del cordón umbilical. Pueden ser simples, ¿ya? O complejas. Ok, las complejas me hacen sospechar hipoxia fetal, o sea, serían malas dentro de todo. Las simples no tienen ninguna relación con las contracciones. Las siguientes que vamos a nombrar ahora son como criterios para las variables, y es que tengan una duración mayor de 60 segundos, que tengan un descenso de menos de 60 latidos por minuto, o que tengan descenso a menos de 60 latidos por minuto, o sea que llegue una bradicardia de ese tipo, con rápida recuperación obviamente, o que tenga una disminución de más de 60 latidos por minuto desde el basal, o sea, pasar de 160 a 100 es una desaceleración variable. Son no tranquilizadoras en general, por si acaso, no ominosas. Y otras que pueden ser desaceleraciones prolongadas, bradicardias mantenidas o patrón sinusoidal, que todas corresponden a registros ominosos. Yo siempre recomiendo para monitoreo fetal intraparto, ojalá estudiar también con una guía que es de la Universidad Católica, ¿ya? Que les voy a enviar el link, ya que es un autoinstructivo, ¿claro? Es bastante bueno y útil. Ahí van a ver cómo se pueden clasificar los monitoreos en tranquilizadores, no tranquilizadores y ominosos. Diagnóstico de edad gestacional. Lo primero a hablar acá es respecto a la fecha de última menstruación, la FUR. En general, para hablar de una FUR, esta debe ser segura y confiable, ¿ya? Segura se refiere a que la paciente esté segura de cuál fue el último día, ¿ya? O cuál fue el día en que le llegó su última menstruación. Y confiable se refiere a que no haya estado tomando anticonceptivo en los últimos 3 meses, ni tampoco haya estado dando lactancia materna en los últimos 3 meses y que sus ciclos hayan sido
claramente regular en los últimos 3 meses. De esa forma uno podría usar la fecha de última regla como edad gestacional. Los movimientos fetales se empiezan a percibir desde las 20 semanas en la primigesta y desde las 18 semanas en la multípara. El examen obstétrico abdominal nos puede mostrar a las 12 semanas palpación del útero a nivel suprapúbico, a las 16 semanas entre el ombligo y el pubis y a las 20 semanas a nivel del ombligo. La ocultación parte a las 12 semanas con el Doppler y a las 20 semanas con el estetoscopio de Pinar. Y ahora, la ecografía es lo más importante, ya que es lo que me calcula la FUR operacional. ¿Ya? La fecha de última regla operacional, en el fondo, es la que se utiliza para ver cuál es la edad gestacional real del recién nacido. ¿Ya? Solamente podría tomar la fecha de última regla en caso de que la fecha de última regla que dé la paciente coincida con la fecha calculada con la ecografía. Bueno, lo primero que se realiza es longitud cefalonalgas, que a mientras menos semanas tenga, 7 semanas por ejemplo, tiene un rango de más o menos 4 días de error, ¿ya? Hasta las 14 semanas donde tengo un rango de más o menos 7 días. Y a medida que voy aumentando de edad gestacional, puedo medir otras cosas como el diámetro biparietal, longitud femoral, pero claramente voy aumentando el delta o el rango de equivocación. ¿Ya? Desde 14 días, 21 días ya cuando estoy en el segundo trimestre, 20 semanas, hasta claramente un mes, ya en la parte más final. Lo más importante, y es lo que está acá abajo que les escribí, que mientras más tarde se realice, ya es más difícil establecer la edad gestacional. Finalmente, es importante mencionar algo que en general no se habla en estas clases, y es las ecografías de rutina. ¿Para qué sirven y cuándo se hacen? La primera ecografía que se hace a las 7-8 semanas y su objetivo es ver la edad gestacional en primer lugar. Eso es lo más importante. El número de embriones, claramente, la ubicación y si tienen latidos o no positivos. Entre 11 y 14 semanas se ven signos en el fondo de cromosomopatías, como ver la translucencia nucal, la coronicidad, ya serían como los más importantes. Aquí recuerden coronicidad para los embarazos gemelares o múltiples. 20 a 24 semanas me sirve para ver anatomía fetal, placenta y líquido amniótico. Claramente esta es la ecografía para ver malformaciones. Y además puedo medir el cervix y realizar Doppler de arterias uterinas. 32 a 36 semanas me sirven principalmente para ver crecimiento fetal, ¿ya? Bienestar fetal y ubicación de la placenta, que esto es lo más importante para decidir si hay una placenta previa. Ok, en resumen, 7 a 8 semanas edad gestacional, 11 a 14 semanas corionicidad y también ver signos de cromosomopatías. 20 a 24 semanas la morfológica para ver si hay o no malformaciones. 32 a 36 semanas bienestar fetal en general y en el fondo crecimiento y todo lo que aparece aquí escrito. Bueno, eso ha sido la clase de obstetricia. Espero que estén muy bien.